Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Aleluya, Señor, aleluya. Al sea profundas riquezas de la sabiduría de Dios Santo, insondables sus juicios y sus caminos son. Si te amamos, Jesús. Aleluya. A ti sea la gloria, Señor. Tú eres digno de adoración, digno de nuestra gratitud, de nuestro amor, de nuestro reconocimiento, de nuestra entrega, Señor. Tú eres digno de confianza, tú eres digno de confiar, amado Padre, amado Espíritu. Que hemos estado en un proceso de una transformación en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ver. Y creo yo que esto es muy importante y que ha sido el énfasis, ¿no? Creo que Dios está en eso, en un cambio, digamos, ¿qué podemos decir? De entendimiento, de profundidad, de revelación. Pero
al mismo tiempo quizás, ¿no? A veces Dios cuando quiere cambiar cosas corta por lo sano, digamos, ¿no? Corta de raíz. Y en un sentido congregacionalmente hemos sufrido congregacionalmente. Quizás porque es primero necesario, ¿no? Transformar nuestro entendimiento de algunas cosas. Y en este día, quizás entre este domingo y el próximo, vamos a ver un poquito del poder que tiene una iglesia congregacionalmente bien, como es en el Nuevo Testamento. Amén. Voy a leer con ustedes el versículo 15 del capítulo 18 de Mateo. Todo este capítulo es muy interesante cómo está conectado, está sumamente conectado, muy, muy importante entender siempre los contextos, ¿no? Los contextos siempre nos traen a un entendimiento correcto de las cosas. Cuando nosotros sacamos las cosas de contexto, hasta en una charla, ¿verdad? Hasta en una entrevista, ¿no? Se le puede hacer decir lo que no quiso decir nunca a una persona, porque lo sacan del contexto, solamente toman una parte de lo que dijo, una parte de su discurso, y salimos de eso, ¿no? Entonces, creo que es muy, muy maravilloso cómo entender la misma palabra de Dios, la Biblia, en su propio contexto. Por eso es necesario tener un estudio, ¿no? General de toda la Biblia. Bien, pero vamos a enfocarnos en unos versículos, del versículo 15 al 20, y luego vamos a mirar los contextos. La palabra en realidad está entre estos primeros versículos que voy a leer. Dice el versículo 15, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Mateo 18, 15. Y estando tú y él solos, si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Miren, aquí hay una parte que podemos decir es un principio general, y es la segunda parte de estos 5 versículos que leímos, 6 versículos del 18 al 20, que habla de que lo que se ate aquí en la tierra será atado en los cielos, ¿no? Habla de una acción en la tierra que provoca una acción en los cielos, una acción celestial, y el que desata igualmente, ¿verdad? Pero esto aquí lo habla en un contexto congregacional, en un contexto de 2 o 3 o la congregación. Y la verdad que esto me ha traído esa reflexión que yo les digo, digamos, ¿no? Que una de las cosas que hemos perdido, quizás muchas iglesias, es ese funcionar como un cuerpo, ¿no? Individualmente nos estamos queriendo hacer cada uno bien, digamos, conforme a la palabra, que Cristo sea formado, pero la interacción del cuerpo es muy importante, tanto para el crecimiento, habíamos visto, hay muchas cosas. Y aquí hablamos de la misma autoridad de la propia iglesia, que es una autoridad congregacional, que no se tiene cuando una persona está sola.
a no ser que tenga un llamado especial, ¿no? La única otra persona al que el Señor le dijo que lo que ate, pero no le dijo también en un contexto solamente personal, fue a Pedro, recuerda, ¿verdad? Después de que él tuvo la revelación de que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero lo hace en un contexto congregacional. Y bueno, al final vamos a hablar un poco acerca de esta parte. Entonces, en este pasaje, en la primera parte habla tiene que ver con la pureza y el testimonio de la congregación. Una situación de congregación y de purificar la congregación. Y la segunda parte habla de la autoridad. La segunda parte es un principio general. Y la primera parte es como la aplicación de ese principio a la sanidad de la iglesia, ¿no? A la pureza de la iglesia. Pero los dos tienen mucho que ver. Y hoy espero que podamos mirar, no es tan fácil, pero vamos a tratar de mirar la primera parte, ¿no? Los versículos 15 al 17, cuando alguien peca contra uno. Miren, ahora si usted tiene su Biblia, puede ir un poquito más atrás y mirar los contextos, los versículos que le preceden. Por ejemplo, está del versículo 6 al 9, está digamos, cuando una persona es tropiezo, ¿verdad? Y dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar, ¿no? Habla del hacer tropezar a un pequeño, en realidad a una persona cristiana inmadura, ¿verdad? Y es muy serio esto, es muy serio, porque dice que mejor le fuera que se le colgase una piedra de molino y se lo tirase en el mar, digamos, ¿no? Es muy serio. Y más adelante, miren, si el versículo, bueno, veamos, 7 dice: hay del mundo por los tropiezos, dice, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo, ¿no? O sea, si alguien tropieza y alguien le hace tropezar, es peor para el que hace tropezar que para el que tropieza mismo. Amén. Ese es muy fuerte pero tenemos que entender cómo Dios mira las cosas, ¿verdad? Si yo soy de tropiezo para alguien, es peor que si yo tropiezo. Estamos hablando de, digamos, la misma falta. Entonces, por eso quizás estamos viendo el versículo 15: si tu hermano peca contra ti, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Aquí hay una ocasión de tropiezo. Y como les digo, es fuerte, porque dice el siguiente versículo, el 8, dice: por tanto, si tu mano o pie te es ocasión de caer, dice, córtatelo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Si va a ser tropiezo, digamos, si tu mano va a ser una ayuda para que sea tropiezo, mejor córtala, dice, ¿no ven? Y luego dice: y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. En realidad, todos sabemos que ni el ojo ni la mano, ni cortándonos el ojo ni cortándonos de la mano, en realidad vamos a hacer menos o más tropiezo, ¿verdad? Porque no es eso. Simplemente lo que está queriendo enfatizar el Señor es la gravedad de la situación, la gravedad de ser tropiezo para una persona, para uno de los pequeñitos. A ver. Y claro, el comienzo de este capítulo, que también entendí, digamos, por qué está ahí, que pareciera estar fuera, es cuando los discípulos preguntaron, ¿no? diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y Jesús pone a un niño, dice, llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: de cierto os digo, dice, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Y cualquiera, dice, que se humille como este niño, este es el mayor. Ahí les responde, ¿no?, a la pregunta: el reino de los cielos. Cualquiera que recibe en mi nombre un niño como este, dice, a mí me recibe. Pero el que es mayor es el que tiene la humildad, ¿no?, que se humilla, como se humilla un niño.
Amén. Y yo sí, yo recién también entendí. Porque yo estaba mirando esto y dije, pero ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo puede una congregación, hacer esta situación, ¿no? De confrontar al hermano y después que venga otro testigo y luego la iglesia, ¿no? Declararlo gentil y publicano, ¿no? O sea, cuando la iglesia funciona bajo el diseño de Dios, hay una protección dentro de la iglesia que no sucede fuera de la iglesia. Y quizás estoy hablando de nosotros, y yo no sé, los que me están viendo quizás en Facebook cómo estarán en sus congregaciones, pero nosotros no tenemos una vida de cuerpo bajo el diseño de Dios y probablemente no tenemos la protección, la gran protección por esa causa. ¿Y por qué una persona es mayor cuando se hace como niño? ¿Usted sabe? ¿Qué es el reino de Dios? En las palabras que yo definí hace tiempo, las palabras sencillamente es cuando Él me gobierna a mí. Ahí empieza el reino de Dios. Y cuando yo soy gobernado por Dios, cualquier cosa puede suceder, ¿verdad? Todo lo que pueda pedir. Por eso al final dice que todo lo que pidamos nos sería hecho si estamos congregados en su nombre. Amén. Pero uno tiene que ser como niño. ¿Por qué? Porque el niño obedece. Amén. El niño no cuestiona. El niño es tan niño, el niño no está con esos prejuicios. Y si el reino es ser obediente a Dios, es mejor ser como niño que ser todo un tipo cuestionador, todo un tipo donde le pone todo, a todo le pone pero, a todo le pone pretexto, a cualquier cosa le encuentra su defecto. Y muchas veces estamos haciendo eso con la palabra de Dios, con la orden que Dios nos da para hacer cualquier cosa en la vida. Estamos analizando a ver si es lógica o si conviene, no sé. Pero el niño va, bueno, vaya, pues, pum, se va, digamos, ¿no? Entonces esa es la capacidad que Dios dice maravillosa de alguien para que entre al reino. Porque entrar al reino significa entrar en un estado de obediencia a Dios. Entonces, cuando soy como niño, entonces Dios no tiene muchos problemas conmigo. Amén. Cuando soy muy grande, cuando lo que yo sé o lo que yo pienso es tan importante, ¿verdad? Y a veces yo le doy más importancia que la orden de Dios. Entonces yo tengo dificultades para entrar al reino, porque entrar al reino es entrar al estado de obediente a Dios. ¿Amén? Donde Dios empieza a gobernar. Y cuando Dios empieza a gobernar a una persona, es maravilloso. Bueno, entonces por eso también cuando hay una persona que es como niño y alguien le hace tropezar, para Dios es muy grave. Para Dios es muy grave. Porque a ese que es como niño, Dios lo puede usar como un instrumento muy poderoso. Es increíble que para ser un instrumento muy poderoso de Dios, yo tengo que ser muy niño. Pero así es. Así dice la palabra de Dios. Tengo que tener una humildad como niño. Dice, si me humillo, primero, debo ser como niño. Segundo, si me humillo como un niño, dice la Biblia, que puedo ser el mayor. Porque esa era la pregunta de los discípulos, ¿de quién sería el mayor? Si tú puedes humillarte como un niño, dice, tú puedes ser el mayor en el reino de los cielos. Claro, ¿por qué voy a ser mayor? Porque estoy en obediencia al que es el mayor, ¿verdad? A la autoridad suprema del universo, que es Dios. Y entonces las cosas, la influencia propia va a crecer. Porque lo que yo diga, Dios lo va a hacer. Porque yo voy a decir lo que Dios quiere que diga. Amén. Recuerden a Elías, por ejemplo, le dijo a Acab, no va a llover
a no ser por mi palabra, le dijo. Y todos ponemos los ojos en Elías. Ay, qué hombre, qué profeta. No, Elías era un siervo obediente a Dios. Porque eso lo hizo en obediencia a Dios. Porque Dios le dijo, ve y preséntate acá y dile que no va a llover. Amén. Entonces no es Elías. Elías era como un niño. ¿Por qué tenía que ser en ese momento Elías como un niño? Porque pues, ¿cómo puede ser que no llueva 3 años y medio? Para creer que Dios te diga eso, tiene que ser como un niño. ¿Ya? Tiene que decir, bueno. Pero si te pones a pensar, no, pues aquí llueve cada vez, hay época de lluvias, hay esto, ¿no? Aunque quizás es un clima más o menos seco, pero siempre por lo menos hay una lluviecita en 3 años y medio, ¿cómo no va a llover? Y ahí empezamos nosotros a razonar, digamos, la orden de Dios, cosa que Elías no hizo. Elías fue obediente, y sabe que fue obediente ante el rey. O sea, fue a decirle una cosa rarísima al rey. Yo creo que en ese momento el rey le dijo, este sí es un loco, ¿no? ¿Para qué no va a llevar 3 años y medio? Pero miren cómo sucedió. Sucedió, ¿verdad? No llovió por 3 años y medio. Aquí veo esto. Por eso también es muy grave cuando se hace tropezar a alguien que es así, a alguien que es como niño, a uno de estos mis pequeñitos que creen en mí, dice el Señor. Amén. Por eso es mejor que te cortes la mano, el ojo, no sé. O sea, está diciendo Dios, es muy grave si tú haces tropezar a alguien que le cree y que me cree tan humildemente como un niño. Amén. Entonces, en esta parábola dice que si mi hermano peca contra mí, o sea, en un sentido me está haciendo tropiezo para mí. Amén. Dice que vaya yo, versículo 15, dice que vaya yo estando con él solos, lo confronte, ¿no? Y si él me oye, dice, si te oyere, has ganado al hermano, ¿no? O sea, si se arrepiente, ¿verdad? Sí, porque oír, en la Biblia cuando habla de oír muchas veces habla de arrepentirse. Habla de oír y aceptar lo que estoy oyendo. Amén. Es necesario entender esas cosas en la Biblia. Si te oyere quiere decir que si acepta lo que le estás diciendo y se arrepiente. Amén. Si te oyere, has ganado tu hermano. ¿Por qué? Porque ya va a dejar de ser un tropiezo. Se va a arrepentir de su actitud. Pero dice el versículo 16, mas si no te oyere, o sea, si te escucha, claro, pero no se arrepiente, ¿amén? No es que está sordito el hombre, sino que te oyó, pero no te tomó en cuenta. Eso quiere decir si no te oyere. Toma aún contigo, dice, a 1 o 2 más, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. No, se necesita, si tú ves que alguien está haciendo en su vida y está haciendo tropiezo, hermanos, Dios quiere que lo confrontemos. Amén. Y muchas veces no hemos hecho eso. Muchas veces lo hemos dejado al hermano seguir siendo tropiezo. Amén. Y eso no es conforme a la palabra de Dios. Ahora, cuando tú llamas a 2 o 3 personas maduras, obviamente, ¿no? Si te va a traer a 2 o 3 que no son ni cristianos, pero no, son 2 o 3, no que te están dando la razón, son 2 o 3 personas maduras en Cristo. Por eso la necesidad en la iglesia de los ancianos, la necesidad de personas maduras. Dice, y que primero te van a confirmar que es el hermano el que está mal, digamos, ¿no? Amén. Cuando tú compartes, mira, esto está pasando, sí te van a confirmar
¿no? Y luego también hay más fuerza en una confrontación con 2 o 3 testigos. En la palabra de Dios decía también desde el comienzo, en la ley misma, que se necesitaban 2 o 3 testigos para argumentar una acusación. Amén. Entonces, y una tercera ayuda es que cuando son 2 o 3, queda constancia de que se habló con ese hermano, ¿no? Está ya bien establecido. Y luego dice, si no les oyere a ustedes 3, dice el versículo 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, dice. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aquí es donde nosotros necesitamos, y creo que no tenemos, esa vida de cuerpo. Amén. Esa vida de comunión, de cuerpo. Recuerden, el domingo pasado hablamos de la comunión. Yo sé que Dios nos está hablando ahora, porque Dios está haciendo está restableciendo su modelo. Creo que primero estaba restableciendo en nuestra cabeza el modelo del Nuevo Testamento, el modelo del Nuevo Pacto, el modelo de la gracia de Dios. Y ahora quiere restablecer podemos decir, la vida, no vida personal, sino la vida congregacional. Porque la vida congregacional trae autoridad. Y dice que si esa persona no se quiere arrepentir con 2 o 3 testigos, que lo diga a la iglesia. ¿Cómo podemos hacer eso cuando la iglesia no estamos coordinados? No hay una vida de cuerpo. Amén. Entonces, Dios nos está hablando de eso, y yo les voy a pedir a ustedes que una de nuestras oraciones va a ser esa. Desde aquí en adelante, cuando oremos en nuestros jueves de 24 horas de oración, en nuestras oraciones, yo les pido, porque es muy urgente, porque hay autoridad, hay cosas que las podría hacer una iglesia que está bajo el diseño del Nuevo Testamento. Y también un problema, nosotros por ejemplo venimos de una organización que no es lo mismo que organismo, y muchas veces le hemos tenido temor, hemos rechazado la organización y nos hemos más bien totalmente desorganizado. Amén. Pero claro, el Señor no es una organización, pero la organización trae ciertos beneficios que nosotros hemos perdido, ¿verdad? Por rechazar la organización. Pero necesitamos la organización, digamos, si es hecha con vida, es muy beneficiosa también. Amén. Si la vida es la que está haciéndolo, por eso yo decía, Señor, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Qué pasos tenemos que dar para regresar a una vida de cuerpo? Y yo lo veía muy difícil, y en este momento me ayudó la primera parte, ¿no? Bueno, tengo que ser como un niño y creerte de que tú lo vas a hacer. Amén. Entonces me vino paz, porque yo sé que no se puede. Así como está la cosa, yo decía imposible. No sé cómo se podrá hacer esto. Pero Dios es Dios. Amén. Y nosotros nos toca ser como niños. Y entramos en un plano donde Él va a gobernar y Él lo puede hacer. Amén. Y eso me trajo muchísimo gozo. Ahora, mis hermanos, ¿qué quiere decir que no tengan? O sea, que primero estamos viendo la necesidad de que la iglesia tenga una voz. Por eso debe haber un grupo de ancianos en la iglesia, un grupo de gente madura en la iglesia, que tome decisiones de este tipo para que la iglesia sea purificada. Ahorita vamos a ver un ejemplo de esto, de que Pablo pone a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Y en realidad, tenerle solamente este versículo, esta parte del versículo, tenle por gentil y publicano, quiere decir, mis hermanos, que una persona tiene que, o sea, se le quita
de la comunión de la iglesia. Amén. Se lo excluye. Tenle por incrédulo, digamos, ¿no? Tenle por una persona fuera del cuerpo. Y ahora, si nosotros no tenemos la vida del cuerpo y la protección del cuerpo, y es que ese funcionamiento del cuerpo que nos trae, como habíamos dicho el domingo pasado, nos trae fortaleza, nos trae alimento espiritual. Entonces salirme del cuerpo no tiene ninguna importancia. Si el pastor me vota, me voy a otro lugar, ¿no? Así de iglesia me vota, ¿qué me importa? Digamos, no hay una situación donde yo valore el estar en la iglesia local. Estamos hablando de la iglesia local. Amén. ¿Me está entendiendo? Por favor. Entonces, una iglesia local, funcionando como fue diseñada, tiene autoridad y debe mantener su pureza y su testimonio. Amén, hermanos. Debe hacerlo. Aquí el Señor Jesús nos manda a hacerlo. En primer lugar, de una manera personal. En segundo lugar, con 2 o 3 testigos, 2 o 3 hermanos. En un tercer lugar, como congregación. Y si la persona no quiere arrepentirse, debe ser excluida de la comunión. Amén. ¿Y la iglesia tiene autoridad para eso? Tiene autoridad para eso. Cuando está funcionando bajo el diseño de cuerpo. Amén. Para eso hay que restablecer la autoridad, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, la palabra peca, estaba viendo, si tu hermano peca contra ti, es la palabra hamartano, que quiere decir errar al blanco. En el diccionario Vine, que es el diccionario de las palabras griegas que está en el Nuevo Testamento, contextualizado en el Nuevo Testamento, se traduce, no la práctica de pecado, sino se traduce, la práctica de pecado. O sea, cuando tu hermano peca, se traduce, practica el pecar contra ti. No la comisión de un acto, sino la práctica continua de ese pecado. ¿Vale? Entonces, por eso es necesario que sea reprendido y es necesario que se dé cuenta, es necesario que se arrepienta. Amén. No solamente para volver a la comunión, sino para estar bien con Dios. Amén, hermanos. Miren, en el pasaje anterior a o sea, Dios no está queriendo que vayamos expulsando a todos los hermanos, ¿verdad? Miren, en el pasaje previo, versículo 10 al 14, habla de la parábola de la oveja perdida. ¿Conocen la parábola de la oveja perdida? ¿Verdad? Si una oveja se pierde, uno que tiene 100 ovejas y una se pierde, dice, no, deja las 99 y va a traerla. O sea, Dios no está en el hecho de expulsar gente así como si nada. Amén. No es eso. Ahí está el Señor poniendo testimonio de que Él no quiere que se pierda ninguno de los pequeñitos. Y también nos da una idea de lo que Dios quiere. Amén. Nos da una idea de lo que Dios habla, de lo que es ir a buscar a la pequeñita. ¿Sabe qué es ir a buscar a la que se perdió? Precisamente es ir y confrontarle con su pecado. No es que vamos a visitar al hermano que no vino. Está bien, pero en realidad la persona que no viene a la iglesia no quiere decir que se perdió, pero la persona que está pecando continuamente sí se está perdiendo. Amén. Y no estoy diciendo que no es importante venir a la iglesia, para nada, ¿verdad? Ni tampoco que no sea importante ir a buscar a una persona que no viene, ¿verdad? Porque seguramente se está privando del alimento espiritual, se está privando de la comunión, ¿verdad? Es importante. Pero, ¿qué es ir por la descarriada? Es ir y confrontarle con ese tropiezo.
en este contexto que el Señor está hablando. Amén. Y luego otro detalle más antes de entrar en el ejemplo. Cuando tenemos a una persona como gentil y publicano, digamos, fuera de la comunión de la iglesia, ¿debemos estar enojados con él? No. Por eso Pedro, terminando este pasaje, en el versículo 21, Pedro se acercó al Señor y le dijo: ¿cuántas veces perdonaré al hermano que peca contra mí? ¿Se da cuenta, verdad? Y al comienzo la pregunta era, por tanto, si tu hermano peca contra ti. Ahora Pedro dice: ¿y si él peca contra mí, cuántas veces le tengo que perdonar? A ver, hasta 7 le pregunta, ¿verdad? Y ahí está la famosa. Entonces, perdonar sí, lo tenemos que perdonar, pero una cosa es que él está perdonado por toda la iglesia, pero otra cosa es que no está disfrutando de la protección de la iglesia. ¿Se puede dar? Sí, se da ese caso. Y precisamente eso es lo que el Señor nos está mostrando en todo el contexto de esta palabra. Amén. Y le voy a mostrar un ejemplo de esta práctica en la iglesia de Corinto. Vamos a 1 Corintios 5. Vamos a estar entre este pasaje y el de 1 Corintios capítulo 5. ¿Ya? Que hemos hablado alguna vez un poco, pero dice este 1 Corintios 5 que nosotros queremos entender, ¿verdad? Dice así lo que pasaba ahí. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto dice que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Amén? Ese era el pecado y era el tropiezo en la iglesia. Y dice Pablo: y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Aquí habla de un quitar de en medio. Amén. Y eso es excluible. Si no se arrepintió, ¿verdad? Después de que se hizo el proceso de ir, confrontarle personalmente, confrontarle con 2 testigos, y por último confrontarle a la iglesia completa, ¿no? Funcionando como un ente vivo. Y, amén, el tipo estaba con la mujer de su padre. Dice que ni entre los gentiles se aceptaba ese pecado, ni entre los incrédulos, ¿verdad? Cuanto más en la iglesia. Y le dice: y vosotros estáis envanecidos. O sea, hermano, ustedes saben la historia de Corinto. Ellos estaban orgullosos porque tenían una iglesia que tenía todos los dones espirituales. Amén. Y la aplicación de este punto es: ¿será que la presencia de los dones espirituales? Porque aquí, miren, en el capítulo 1, versículos 5 y 6, miren lo que les dice Pablo a estos corintios. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, dice, con toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Tenían los dones, tenían una sana enseñanza, tenían todo eso. Y claro, estaban envanecidos, ¿no? Nosotros somos una gran iglesia, porque tenemos todos los dones, porque tenemos una predicación de una palabra correcta. Y la pregunta es la presencia de los dones o de una buena predicación, un buen cimiento, una evidencia de que una iglesia es espiritual o de que es una gran iglesia? Y la respuesta muy claramente es no. Porque ellos tenían todo eso, pero en medio de la congregación se hacía eso. ¿Se dan cuenta que cuando la iglesia es un cuerpo, eso se ve raro? Cuando somos un montón de personas desconectados, simplemente que recibimos enseñanza, ¿amén?
es muy diferente de que cuando estamos conectados como un cuerpo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Yo quiero en esta palabra que entendamos el valor de la congregación local. Y en la congregación local, esa situación no debía ser. A ver, Pablo dice, ustedes están envanecidos, no debían estar lamentando, no debieran estar diciendo qué terrible está pasando eso en mi congregación. No decir nosotros somos la gran congregación de Corinto, tenemos los dones, se nos predica la mejor palabra, tenemos tantos predicadores. Pero el pecado no estaba siendo confrontado. Amén. Y aquí dice que no debierais más bien lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción. En medio de la iglesia, esa persona era un problema. La autoridad en la iglesia estaba siendo menoscabada. Y me imagino que se estaba sintiendo. Y si ustedes ven la iglesia de Corinto, por más que tenía todos los dones, tenía todas las cosas, era una iglesia carnal. Y uno de los problemas era él. Miren lo que dice el versículo 3. Sigamos, tratamos en 1 Corintios 5. Versículo 3 dice: ciertamente yo, dice, como ausente en el cuerpo, porque estaba escribiendo la carta desde otro lado, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Ya es lógico, ¿verdad? Es pecadano. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, dice, miren lo que dice, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, era tan grave salir de la comunión de la iglesia que eso significaba ser entregado a Satanás. ¿Qué quiere decir ser que lo entreguen a Satanás? Ustedes saben, mis hermanos, sabemos que era sacarlo, ¿verdad? Antes dijo, quítenlo del medio. Pero Satanás, hermanos, cuando una persona está en pecado, tiene un derecho legal para arruinarlo. Amén. Pero si esa persona está cubierto por la comunión de la iglesia, no tiene. Está cubierto por la fe. Cuando se arrepiente, ¿amén? Satanás no tiene cómo hacerlo nada, porque ya el precio por ese pecado, la pena, digamos, el juicio por ese pecado ya fue juzgado en Cristo. Por eso es cuando nos arrepentimos. Y eso es cuando ya no está bajo la protección de la iglesia. ¿Y para qué, Pablo? Como les decía, ¿no? Está Dios queriendo sacar más a la gente. ¿No? Recuerden que lo de las 100 ovejas. Recuerden que Dios está amando a cada persona dentro de la iglesia. Amén. Pero el problema es que esa persona es tropiezo para más. Aquí, mis hermanos, a esa persona dice para destrucción del cuerpo, pero con un propósito más grande, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, es como diciendo que Satanás lo vapulee, amén, y que entre en una aflicción de tal manera que pueda arrepentirse. Amén. Si así, con el testimonio de uno, después con el testimonio de 2 o 3, y luego con el testimonio de toda la iglesia, el hombre no se arrepiente, entonces es un acto de amor entregar que Satanás lo vapulee. ¿Por qué? A fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Me entiende, mi hermano? ¿Cómo Dios mira las cosas? Y cómo Dios estaba mandando a la iglesia a hacer. Y miren lo que sigue con esto. Dice el versículo 6: no es buena vuestra jactancia, no es bueno vuestro orgullo de que
gran iglesia, dice, ¿no? Pregunta, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Esta es una segunda razón por la cual esa persona tenía que ser sacada de la iglesia. Porque iba a ser tropiezo, recuerden, iba a ser tropezar más, y claro, su culpa iba a ser peor. Si hacer tropezar a uno, más le vale, dice Jesús, que se le cuelgue una piedra de molino al cuello. Imagínense que se hace tropezar a toda una congregación. Amén. Un poco de levadura, dice, leuda toda la masa. Amén, hermanos. Él dice a fin de que se proteja el cuerpo, mi hermano, de que el pecado sea común. Amén. De que el pecado se generalice. ¿Cómo puede generalizarse en un pueblo, en una iglesia, un pecado, cuando no se le dice nada? Especialmente los nuevos, ¿verdad? Especialmente los que no conocen. Ah, sí, esto había sido normal, ¿verdad? Ah, sí, no había sido normal. Esta persona que está en un gran pecado, se lo tiene como hermano, se lo tiene como dentro de la iglesia. Entonces, la persona, especialmente los nuevos, dicen, bueno, eso debe ser normal, ¿no? ¿Y qué pasa? Empieza el pecado de ellos. La levadura, dice, un poco de levadura puede leudar toda la masa, puede cambiar el pensamiento. Nosotros podemos decir, pero la Biblia dice, pero parece que es lo más bueno andar con la mujer de pues no sé, es grave ese pecado, ¿no? Pero cualquier otro pecado, ¿verdad? Este era un pecado realmente muy evidente. ¿Y qué dice el Señor? Versículo 7 les dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Así que celebremos la fiesta, dice, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Recuerden, aquí está hablando de la levadura y de la Pascua. ¿Conocen ustedes lo que es la Pascua? La Pascua es la fiesta que se celebró después de salir de Egipto, ¿verdad? Es una sombra, una figura de la salvación. Pero inmediatamente después de tener la celebración de la Pascua, hay una fiesta que se llama la fiesta de los panes sin levadura. O sea, después de ser salvos, tenemos que andar sin levadura. Amén, hermanos. Sin el pecado. Amén. Entonces, este tropiezo, Dios, como hemos dicho, no quiere que se vaya, ¿verdad? Y otra cosa es interesante, entre los que asisten a una iglesia puede haber gente perdida, como la oveja perdida. Sí, hermano, a esta conclusión he llegado. No se trata de traerlo nomás que venga a asistir. Se trata de que asista, pero que viva una vida sin levadura. Amén. Que viva una vida de esta manera. Amén. Entonces, esta es lo que sucedía. Ellos, ¿cómo se llama? En las leyes de la Pascua, lo que debían hacer después, para celebrar esta fiesta de los panes sin levadura, debían buscar en su casa si había levadura. Debían deshacerse. Dice que buscaban de todo para sacar la levadura de la casa. Y estaban 7 días viviendo la fiesta de los panes sin levadura. Comían los panes sin levadura. Amén. Que esto es un simbolismo maravilloso de la vida cristiana después de habernos salvado. Y por eso dice, celebremos la fiesta, dice el versículo 8, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia, sino con panes sin levadura, con un alimento sin levadura, sin mancha, sin pecado, ¿no? De sinceridad y de verdad. Recuerden
Y estamos hablando también del alimento de la comunión. Y el alimento de la comunión se contamina cuando hay levadura. Amén. Cuando no hay esta situación. Amén. Y miren lo que sigue, es muy fuerte. Dice el versículo 9. Os he escrito, dice, por carta que no os juntéis con los fornicarios. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Yo les he dicho que no se junten con los fornicarios, pero no estoy hablando de que no se junten con los fornicarios del mundo, dice, ¿verdad? Porque si no, pues tendrían que juntarse unos cuantitos nomás, ¿no? Si no, dice, versículo 11, sigue conmigo la lectura. Más bien, dice, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, amén, que está ya dentro de la congregación, participando de la vida de la iglesia. Dice, fuere fornicario, y no solo fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Cualquiera de esos pecados que son evidentes. Dice, con el tal, miren lo que dice, ni aún más. Amén. Sí debía haber una separación. Y especialmente está hablando de que no se coma, está especialmente hablando lo que dice en el capítulo 11, hablando de la cena del Señor, que era el lugar donde se juntaban para comer. Que realmente yo creo que nosotros vamos a tener que restablecer no solamente la cena del Señor como se hace evangélicamente, sino la cena. Amén. Tenemos necesidad de reunirnos, pero en lugares donde espiritualmente tengamos comunión. Si no, estamos como la iglesia de Corinto, ¿verdad? Pablo dice, esto no es comer la cena del Señor, lo que usted está haciendo. Veamos en el capítulo 11, ¿verdad? Aquí le dice, con ese tipo, con esa clase de personas, obviamente, para que se pueda hacer esta situación, tiene que haber habido una confrontación. Tiene que haber ido uno confrontar, traer dos o tres, ¿verdad? Y por último la iglesia. Y así la iglesia se mantendría podemos decir, su pureza y su vida, ya no individual de cada miembro, sino su vida como cuerpo. Cosa que para Dios es muy importante. Recuerden lo que pasa cuando hay esa vida. Lo que atamos aquí en la tierra se ata en los cielos. Y lo que desatamos aquí en la tierra se desata en los cielos. Amén. Así que esta primera parte de este pasaje que hemos leído al inicio, hermanos, es una cosa muy importante, pero se puede hacer cuando restablecemos la vida del cuerpo. Amén. Cosa que nosotros necesitamos hacer, particularmente la congregación, hacer. Entonces, purificamos la iglesia, se restaura la comunión y se restaura la protección. O sea, muchas cosas van a venir. Yo les aseguro, Dios va a restablecer muchas cosas, incluyendo la economía, todo. Todas las cosas van a venir a ser protegidas. Cuando una iglesia, según el diseño de la Escritura, hace esta labor de mantenimiento, es como si una persona está enfermo, ¿verdad? Tienes una enfermedad y no sigues viviendo con tu enfermedad y tu enfermedad y tu enfermedad. Porque esa enfermedad no solamente va a afectar un órgano de tu cuerpo, sino va a extenderse, ¿verdad? Amén. Y el cuerpo de Cristo, la iglesia, yo estoy hablando según el Nuevo Testamento, mis queridos hermanos, amén.
Yo decía, ¿cómo hacemos? Yo no sé cómo haremos, pero estoy creyendo que todo esto que estoy entendiendo, que Dios nos está trayendo de entendimiento, es porque Dios está empezando a hacer. Y lo va a hacer. No me queda ninguna duda. No me queda. En medio de este mundo tiene que haber la iglesia. O sea, recuerden, la iglesia no es esa organización. Yo me recuerdo la organización donde el punto más importante para la comunión de los hermanos era si los hermanos eran fieles o no en sus diezmos. Recuerden que no podían ni votar en las asambleas ni nada. Eso, pero eso no es, ¿verdad? Según la palabra de Dios. Y no estoy tampoco diciendo que no se debe de nada. Pero no era eso. Era la vida personal de cada uno. Él vivía una vida personal y de comunión con los demás. Cosa que tristemente no había. Desde el comienzo, la carta a los Corintios fue motivada porque había disensiones, había murmuración. Amén. Miren, es más, la iglesia debe ser también, como dice ahí en la carta a los Corintios, debe ser el lugar donde se juzgan los pleitos entre los hermanos. En el capítulo siguiente, el capítulo 6, dice: osa uno de los hermanos cuando tiene pleito contra otro hermano ir ante los jueces, dice. ¿Acaso no hay entre ustedes gente que pueda juzgar las cosas menores? Dice. ¿Qué debería haber si hay una situación entre nosotros, digamos, un pleito, no sé, un juicio? ¿Quién lo debe resolver? La iglesia. O sea, lean primera Corintios. ¿Y cómo? O sea, yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo será? ¿Será que tiene cierto poder una sentencia salida de la iglesia? Que agarra el hermano y dice, me voy, ¿no? Pero estamos hablando de hermanos espirituales, de hermanos que valoran la comunión en la congregación. Amén. Y que valoran más la comunión en la congregación que lo que pueden perder en un pleito contra su hermano. Amén. Y que quizás al salir de la comunión ellos van a perder más de lo que están ganando al estar en medio de una iglesia viva. Amén. Entonces, así como el poder de los jueces, vamos a decir que hay, que tenemos aquí en la sociedad, es la policía, ellos tienen un poder de autoridad ahí. El poder dentro de la iglesia es eso, es el poder de la autoridad, de la protección y de la vida de la iglesia. Y eso debe hacer que el hermano, digamos, que se siente, por decir algo, que el fallo que se dio, digamos, le perjudica, lo pueda tomar y pueda decir: amén, yo me voy a someter al juzgado de esta congregación. O sea, hermano, yo estoy hablando de cosas que yo le decía al Señor: ¿y cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos llegar a estas situaciones en la vida congregacional? ¿Será posible? Y ahí tuve que ser como niño y decir: sí, Señor, porque tú lo vas a hacer. Amén. Y nosotros vamos a orar. Amén, mis hermanos, para que esto suceda. Para entender. Entonces, cuando hay esa sanidad interna, la iglesia, mis queridos hermanos, va a tener una sanidad y va a tener autoridad. Amén. El próximo domingo vamos a ver la segunda parte. ¿Qué quiere decir el hecho de que si nosotros atamos aquí en la tierra, será atado en el cielo? ¿Y qué quiere decir? Que si desatamos como congregación, será desatado en el cielo. ¿Y qué resultados tiene